Buenos días, hermanos y amigos. Por la gracia de Dios seguimos con vida para reconocerle a Él como el digno de alabanza, de honra, de gloria y loor, a pesar de las circunstancias que Él permite en nuestras vidas que vivamos. Él sigue siendo sustentador, gobernador, y Él nos mantiene y nos sostiene para que seamos alabanza de su gloria. Le invito esta mañana que de todo corazón le rinda tributos a Él, como Él lo pide, de todo corazón, una alabanza y adoración en espíritu y en verdad. Le ruego que oremos para que Él nos dirija al hacerlo. Padre Santo, te damos muchas gracias en esta hora, porque nos has permitido vivir, nos has dado fuerza para reconocerte. Te pedimos que tomes el control de cada una de las cosas que vamos a hacer y las dirijas hacia tu gloria, Señor. Pedimos por tu palabra que ha de ser expuesta y por nosotros que la hemos de recibir para que seamos edificados y la pongamos por obra en nuestras vidas para tu gloria. Padre, en esta hora te rendimos el tributo y el loor que sabemos que mereces y pedimos por todos los hermanos en sus hogares para que sean controlados y dirigidos por tu Espíritu Santo para rendirte lo que tú mereces. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, dispongamos todo nuestro ser para las alabanzas y las iniciamos con el himno número 314, Vida Nueva Encontré. Ya mi vida se la debo a Jesús porque murió en la cruz por mí. Ya mi vida se la debo a Jesús porque murió en la cruz por mí. Vida nueva encontré en la cruz de Jesús porque Cristo mi deuda pagó. Vida nueva encontré en la cruz de Jesús porque Cristo pagó. Yo me rindo a los pies de Jesús, mi Señor, porque fui un infiel pecador. Yo me rindo a los pies de Jesús, mi Señor, porque fui un infiel pecador. Vida nueva encontré en la cruz de Jesús, porque Cristo mi deuda pagó. Vida nueva encontré en la cruz de Jesús, porque Cristo mi deuda pagó. Pecador, el Santo Espíritu te llama a ti, ven a Cristo y salvo serás. Pecador, el Santo Espíritu te llama a ti, ven a Cristo y salvo serás. Vida nueva encontré en la cruz de Jesús, porque Cristo mi deuda pagó. Vida nueva encontré en la cruz de Jesús, porque Cristo mi deuda pagó. Mis hermanos, en la sesión de Amor y Gozo aparece el himno número 354, El amor permanecerá. Si yo hablase en lenguas y no tengo amor, soy metal que resuena, vengo a ser sin valor. Permanece la fe, la esperanza, el amor, pero de
Dios e invitarlo a que usted siga la lectura en su casa de la misma. Le invito pues a que abra en el Nuevo Testamento la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses en el capítulo 3, y vamos a leer los 13 versículos que tiene este capítulo. Dice la palabra de Dios de la siguiente forma: por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas, y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos, para que también estando con vosotros os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido y sabéis, por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que vuestro trabajo resultase en vano. Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos, como también nosotros a vosotros. Por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Por lo cual, ¿qué acción de gracia podremos dar a Dios por vosotros, por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios, orando de noche y de día con gran insistencia para que veamos vuestros rostros y completemos lo que falta de vuestra fe? Mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestros caminos a vosotros, y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Amén. Sigamos la adoración, mis hermanos, y esta vez les invito a que entonemos el himno número 368, Día en Día. Día en día, Cristo está conmigo, me consuela en medio del dolor, pues confiando en su poder.
siguiente himno, mis hermanos, es el 396, Oh Cristo mío, Rey de mi alma. Amados hermanos y amigos, reciban un cordial saludo de mi parte en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hoy vamos a hablar acerca de lo que es la responsabilidad que tienen los creyentes ante lo aprendido de la palabra de Dios. Nosotros estamos recibiendo enseñanza continuamente. Y cuando nosotros participamos de cualquier enseñanza o instrucción bíblica, nosotros nos hacemos responsables delante de Dios de esas cosas que estamos aprendiendo. Y deberíamos asumir algún tipo de responsabilidad o compromiso con eso que estamos aprendiendo y que eso se vea en nuestro diario vivir. Entre nosotros hay mucha expresión acerca de lo bueno que son las enseñanzas bíblicas, pero casi no se ve un compromiso, una responsabilidad de aquellos que están recibiendo esas enseñanzas con lo que están aprendiendo. Muchas veces podemos decir y escuchamos decir a otros, muy buena la enseñanza de hoy. Y uno piensa, bueno, pero si las enseñanzas son tan buenas, uno ¿por qué no ve que la gente van cambiando con relación a eso que están aprendiendo de las enseñanzas que se imparten? En el Nuevo Testamento, los apóstoles, ellos resaltaban cuando los hermanos cumplían su responsabilidad y un compromiso ante eso que ellos les estaban enseñando. Pero también se ven que ellos sienten congoja cuando estos hermanos son rebeldes a Dios y a su palabra. El apóstol Pablo, él resaltaba, por ejemplo, yo le doy gracias a Dios por ustedes, por la fe que tienen en el Señor y por el amor los unos con los otros. En otra parte él dice, yo los alabo a ustedes porque están siguiendo las instrucciones como se las di. En otra parte él dice, me gozo de que ustedes se están desarrollando obedientemente en esto. Entonces lo que quiero es que veamos algunas responsabilidades que se presentan en la palabra de Dios con respecto a lo que nosotros aprendemos de ella. Y la primera de ellas, la primera responsabilidad es que el creyente tiene la responsabilidad de recibir la palabra de Dios tal cual como lo que es, palabra de Dios. Y lo que leemos en primera a los Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13 es lo siguiente, por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios, de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Quiero resaltar 4 cosas aquí en este versículo. La primera de ellas es que hay una gratitud de parte de los líderes, una gratitud a Dios cuando los creyentes recepcionan la palabra de Dios y la hacen parte de su vida.
Eso es lo que dice la primera parte del versículo. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios. Después, la segunda parte del versículo dice de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros. Y aquí el énfasis es que hay una aceptación de la palabra de Dios por parte de los hermanos. Aquí el término que se usa para recibir es echar mano de algo, extendiéndose uno, extendiendo la mano para coger algo que se está ofreciendo. La palabra tiene una preposición ahí, está unida con una preposición que da un énfasis de que hay un interés, hay un apego especial de uno hacia aquello que se está brindando y que por eso extiendo la mano a recibirlo, algo que es bueno, beneficioso para mí y me extiendo a tomarlo. La tercera parte del versículo dice, la recibiste, no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios. Y aquí lo que vemos es la recepción de la palabra de Dios. En el versículo, en la parte anterior, el verbo anterior, el énfasis es de extenderse uno a recoger algo que es precioso para uno. Pero aquí el énfasis es de darle la bienvenida y abrazar lo que ya está en mis manos, lo que ya tomé, abrazarlo y hacerlo parte de mí. Eso es en el contexto de recibir la palabra de Dios, no como algo de hombre, sino algo que viene de Dios. Y ya la recibí, ahora la tengo y la aprecio, la hago parte de mí. El cuarto aspecto que presenta el versículo viene con la última frase del versículo, la cual actúa en vosotros los creyentes. Y habla entonces de la actuación de la palabra de Dios en la vida de los suyos. Cuando llega la palabra en nosotros, ahí dice la cual actúa, y la idea de eso es un trabajo que se hace internamente. Es decir, que la palabra de Dios tiene una energía, tiene una fuerza en sí, que cuando entra el creyente comienza a trabajar internamente en el creyente. Está actuando, está operando, está siendo eficaz en el creyente para aquello para lo cual Dios la envió. Entonces, según el texto, no se trata de escuchar la palabra de Dios de parte de alguien que le esté comunicando. Eso aparentemente hacen todos los que se sientan en las sillas en las congregaciones para escuchar la palabra de Dios, o los que se sientan a buscar en la red enseñanzas bíblicas. Aquí se trata de recibir de una manera dispuesta lo que se está ofreciendo de la palabra de Dios primeramente. Y desde luego que está en nosotros, entonces abrazarla y apreciarla y hacerla parte de uno. En ese sentido, si yo le preguntara a usted, ¿quién o quiénes son los que lo instruyen o le enseñan en el Señor, en su congregación o en su organización? Usted puede traer a su mente cualquier persona o varias personas. Debo decirle que no se trata de esas personas. Ellos solamente son instrumentos a través de los cuales Dios está comunicando su palabra. Se trata de la palabra de Dios a través de ellos. Estas personas pueden ser maestros, pueden ser pastores, pueden ser ancianos, pueden ser obispos, pueden ser diáconos o cualquier otro hermano que entre nosotros tiene el privilegio de comunicar la palabra de Dios. Entre nosotros, quien se para al frente para comunicar la palabra de Dios es porque se considera que Dios lo usa en ellos. Pero no se trata de ellos, sino de Dios y de la palabra de Dios a través de ellos. En segundo lugar, la segunda responsabilidad. El creyente tiene la responsabilidad de retener la doctrina recibida. Y vamos a ver dos cosas aquí. La primera de ellas, hay mandato a retener la doctrina recibida. En 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 15, dice, así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Retened. Aquí la idea es que el creyente, hace uso de su vigor, de su fuerza o su poder, sea mental, sea emocional, sea físico, sea espiritual. Todo eso lo hace, la fuerza que uno tiene, la hace para sostener o mantener lo que ha aprendido de la palabra de Dios. En este contexto, el mandato está relacionado con estos hermanos porque ellos se estaban desviando de las convicciones que tenían y le estaban cambiando por información extraescritural. Y de ahí que Pablo dice, tienen que retener la enseñanza, no dejen escapar esa enseñanza. En segundo lugar, de la responsabilidad de retener la doctrina es que hay alabanza de parte de los líderes o de los siervos del Señor para aquellas personas que conservan las instrucciones recibidas. Lo que leemos en 1 Corintios capítulo 11, versículo 2 es lo siguiente. Os alabo, hermanos,
porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Aquí, retener, la idea es de conservar o mantener con uno eso que le ha sido impartido o que le ha sido enseñado. Y el apóstol Pablo está reconociendo de estos hermanos y alabándolo de que ellos escucharon una instrucción y la han mantenido. Ha recibido informe de ellos que ellos se mantienen en eso. En tercer lugar, la tercera responsabilidad que quiero resaltar es que el creyente tiene la responsabilidad de conducirse según lo aprendido. Y vamos a ver tres cosas aquí. La primera de ellas, él debe conducirse según lo aprendido por petición y súplica de los líderes. Los líderes están pidiendo y suplicando a los creyentes que se conduzcan conforme a lo que han aprendido de la palabra de Dios. No es otro el énfasis de los líderes. En 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 1 al 2, voy a leer. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Aquí el apóstol Pablo usa el término conduciros, y ese es el término que en otras partes se traduce como andar. Y la idea es que o hace referencia a lo que es la conducta, el comportamiento o la manera de vivir de alguien. En ese contexto, los creyentes aprendieron una manera particular y específica de vivir. La frase dice, de la manera que habéis aprendido de nosotros cómo os conviene. Hay una manera conveniente para vivir el Hijo de Dios. Y eso es bajo la dependencia de Dios. Entonces el apóstol Pablo, él usa dos términos ahí al principio del versículo, os rogamos y exhortamos. Y él no está actuando ahí en su autoridad como apóstol, sino que se pone al nivel de ellos, como sentarse al lado de ellos y rogarles, decirles, hermanos, esto es lo que debemos hacer, porque esta es la manera que Dios ha dicho que debemos vivir la vida cristiana. Se pone al nivel de ellos usando esos dos términos, os rogamos y exhortamos. En segundo lugar, el creyente tiene la responsabilidad de conducirse según lo aprendido por la confianza que tienen los líderes en ellos. Lo que leemos en 2 Tesalonicenses capítulo 3 versículo 4 es lo siguiente. Y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. El apóstol Pablo dice, estamos persuadidos, estamos convencidos. Nosotros contamos porque tenemos confianza que ustedes van a hacer las cosas como se les ha dado. Hay líderes que tienen confianza con las personas y por eso le enseñan con facilidad porque saben que estas personas van a conducirse por ahí, van a caminar de acuerdo a eso. En tercer lugar, de la responsabilidad de conducirse según lo aprendido es porque hay mandato para conducirse de esa manera. Lo que leemos en Filipenses capítulo 2 versículo 12 es lo siguiente. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupados en vuestra salvación con temor y temblor. Y aquí el apóstol apela a la obediencia previa de estos hermanos. Él dice, como siempre habéis obedecido, entonces les da el mandato, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Y la palabra ahí para ocuparse es un trabajo completo o intenso en algo. Es decir, trabajar en todo lo que está relacionado con la salvación. Y eso no es para completar o ganar la salvación, sino para que se haga evidente la salvación en la vida nuestra. Ahí el siguiente versículo dice, porque Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Es decir, que Dios está obrando en nosotros, está produciendo en nosotros lo necesario para que nosotros, lo que pertenece a la salvación y que evidencia la salvación de la nueva creación que tenemos dentro de nosotros, eso se evidencie. Que el alma va quedando bajo control y el espíritu humano va reflejando lo que es la vida nueva en Cristo en nosotros. En cuarto lugar, la cuarta responsabilidad. El creyente es responsable de desarrollarse en la expresión de la fe y el amor
en la vida diaria. Hay varios textos en el Nuevo Testamento donde Pablo usa esta frase: habiendo oído de vuestra fe en el Señor y de vuestro amor para con todos los santos. Eso lo usa en varias ocasiones y a veces habla la fe que obra o el amor que trabaja entre ustedes, la fe que va creciendo o el amor que va abundando. Y son características que resalta de las congregaciones que evidencian que ellos van en desarrollo en la vida cristiana. Entonces, el creyente es responsable de desarrollarse en esas dos áreas. Hemos dicho que el enfoque de esas dos áreas es un enfoque en el Señor, dice fe en el Señor, y un enfoque hacia los hermanos, el amor hacia los santos. Cuando hablamos de la fe en el Señor, estamos hablando de un enfoque en la dependencia de Dios, donde el creyente, por estar unido a Dios, él va haciendo lo que Dios le impulsa o le energiza para que se haga. En ese sentido, el creyente ha recibido la fe viva para que pueda expresar la vida de Dios. La fe que Dios nos ha dado no es para que nosotros cambiemos la voluntad soberana de Dios porque no nos gustan las cosas como están, no. Sino que esa fe nos ha sido dada para que podamos aceptar esa voluntad de Dios soberana así como está, porque es lo mejor para nosotros, así no sea del gusto nuestro. Cuando dependemos del Señor, cuando dependemos de Dios, que no es otra cosa que la fe en el Señor, nosotros podemos enfrentar cualquier cosa que tengamos que enfrentar, reconociendo que si eso lo enfrentamos es porque está en el plan de Dios. Porque si Dios, que puede evitar que enfrentemos eso, no lo evita, entonces porque Él lo tiene en su plan, que nosotros lo enfrentemos. Y cuando lo enfrentamos, en tanto lo enfrentamos, la fe lo que nos permite es enfrentarlo en reposo y en tranquilidad en el Señor, y con la convicción de que eso también nos ayudará para nuestro bien. Cuando se habla de lo que es el amor hacia los santos, es esa entrega que el creyente debe tener a favor de los demás creyentes. Es el amor de Dios que se entrega hacia nosotros. Es lo mismo de nosotros entregarnos a favor de otros. En este contexto, entonces, lo que es la fe en el Señor, lo que es el amor hacia los hermanos, fue lo que llevó al apóstol Pablo a dar gracias a Dios y a evidenciar que estos hermanos en esta congregación van en un proceso de desarrollo o de crecimiento. Y son cosas que no están relacionadas con los ritos o las actividades evangélicas o religiosas que nosotros pudiéramos hacer o en las que pudiéramos participar. Se trata más de evidenciar el carácter de Cristo en nosotros por la nueva creación, que cada día se vaya evidenciando en nuestra manera de pensar, de hablar y de actuar la nueva vida que poseemos en Cristo. En quinto lugar, hay responsabilidad para el creyente de estar firmes en el Señor a razón de la doctrina o de la enseñanza aprendida. Y aquí vamos a ver dos cosas. La primera de ellas es que hay interés de los líderes en la firmeza de los hermanos. Lo que leemos en 1 Tesalonicenses capítulo 3, versículos 5 al 8 es lo siguiente. Por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Pero cuando Timoteo volvió de nosotros a vosotros, de vosotros a nosotros, y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos como también nosotros a vosotros, por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Porque ahora vivimos, si vosotros estáis firmes en el Señor. Aquí se evidencia ese interés del apóstol Pablo en que estos hermanos estuviesen firmes en la fe. Él no sabía de ello y manda a pedir o buscar un informe de la fe de ellos. Timoteo va y él consigue que sí, que sus hermanos están firmes en la fe. Y Pablo dice, no, yo lo que quiero es evitar que el trabajo que nosotros hemos hecho sea un trabajo en vano. Pero cuando él trae las buenas noticias, según el versículo 6 dice, la buena noticia de vuestra fe y amor, y que siempre están pendientes de nosotros, dice en el versículo 7, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Y literalmente, lo que dice el versículo 8 es, porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Ahora que sabemos que ustedes están firmes en el Señor, nos ha vuelto el alma al cuerpo.
ahora estamos tranquilos. Nosotros tenemos dificultades aquí, hay necesidades y aflicción, pero saber que ustedes están firmes en el Señor, eso nos consuela. Eso es un interés de los líderes a favor de los creyentes para que estén firmes en el Señor. La segunda parte de esta responsabilidad para estar firme en el Señor es que hay mandato en la palabra de Dios para estar firme. Voy a leer dos textos solamente. En segunda a los Tesalonicenses, en el capítulo 2, versículo 15, ya hemos leído ese texto. Dice, así que hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. En Filipenses capítulo 4, versículo 1, leemos así. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Hay mandato para estar firmes. En sexto lugar, los líderes, ellos permanentemente van a estar recordándole a los creyentes que ellos deben asumir responsabilidad con lo que han aprendido de la palabra de Dios. Y voy a leer los versículos aquí. Filipenses capítulo 3, versículo 1. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Eso lo escribe Pablo a los filipenses. Yo voy a estarles recordando las mismas cosas porque lo que quiero es que ustedes asuman responsabilidad ante lo que se les está enseñando. Segunda de Pedro capítulo 1, versículo 12. Por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. El apóstol Pedro dice aquí en su segunda carta, capítulo 1, versículo 12, que él no va a dejar de recordar siempre esas cosas, aunque ellos las sepan, porque el interés de los líderes es que los creyentes asuman responsabilidad ante lo que han aprendido de la palabra de Dios. Son muchas las enseñanzas que Dios nos ha comunicado de su palabra a través de los hermanos que él usa o ha escogido para hacerlo. Cada uno de estos hermanos dedica tiempo en oración y estudio de la palabra de Dios para ver qué es lo que Dios quiere comunicarle a su grey. Cada uno de estos hermanos sacrifica mucho de lo suyo para dedicarse al estudio de la palabra de Dios y ver cuál es la dirección que presenta la palabra de Dios que debe seguir su iglesia. Pero al mismo tiempo, estos hermanos tienen un anhelo y una esperanza de que aquellas personas que están recibiendo la palabra de Dios asuman una responsabilidad y un compromiso ante lo que están aprendiendo y que eso se evidencie en su manera de pensar, en su manera de hablar y en su manera de actuar. Eso es lo que Dios ha planteado con su palabra cuando Él la comunica. En estos tiempos nosotros escuchamos enseñanzas por estos medios que están posibilitados en la red y con la tecnología que podemos tener a nuestra disposición según lo que Dios nos ha concedido. Y en el caso de nuestra organización, si usted se reúne en alguna de estas congregaciones que hacen parte de la Asociación de Iglesias Evangélicas del Norte de Colombia, nosotros escuchamos hermanos desde Valledupar, desde Riohacha, desde Santa Marta, desde El Copey, desde Barranquilla, desde Fonseca. Y podemos aún revisar varias veces las que sean necesarias esas enseñanzas porque ahí están montadas en la red y podemos una y otra vez revisarlas. Y más ahora con la cuarentena que tenemos tiempo para hacerlo. Pero hermanos, debe haber algún tipo de respuesta positiva a la palabra de Dios que hemos aprendido o hemos escuchado. Si no se notan cambios que se conforman a la palabra de Dios de lo que hemos escuchado, es porque hay respuesta negativa a lo que escuchamos o aprendemos de la palabra de Dios. Cristo habló de unos tipos de tierra para compararlo con las personas y su reacción a la palabra de Dios cuando la escuchan. En ese contexto, Cristo menciona condiciones y actitudes del terreno y la manera que hay para oír. Y en ese contexto, de manera particular, lo que podemos leer, miren, en Lucas capítulo 8, versículo 15, que la semilla o la palabra que cayó en la buena tierra, se dice que estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia.
Los que, dice ahí, los que con corazón bueno y recto, una disposición antes para recibir las escrituras y después abrazarla y hacerla parte de uno. Corazón bueno y recto, retienen la palabra oída y después viene un fruto que es constante, un fruto con permanencia. Quiero terminar con un versículo en Filipenses capítulo 4, el versículo 9. Voy a leer. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced. Y el Dios de paz estará con vosotros. Aquí el apóstol Pablo presenta un mandato. Haced. Y la idea de eso es un proceso activo y continuo en la realización de un hecho. Eso implica que hay un hábito, hay una constante en algo. La palabra ahí que se usó para hacer es literalmente practicar, ocupar o ejercitarse en algo. Entonces, practicar lo que aprendisteis, lo que recibisteis, lo que oísteis y lo que visteis en mí. Esto hacer o esto practicar. Quiera Dios en su misericordia impulsarnos a que tomemos decisión firme y verdadera en cuanto a nuestra responsabilidad y compromiso con lo que Él nos ha enseñado de su palabra hasta esta hora. Voy a orar. Padre amado, gracias por permitirnos revisar otra vez unos textos de tu palabra y rogamos que según tu misericordia nos impulses para poder actuar conforme a lo que tú nos has enseñado, asumir responsabilidad y compromiso con todo eso que nos has impartido de tu palabra. En el nombre de Jesucristo lo pido y en él te doy gracias. Amén. Amados hermanos y amigos, gracias a Dios nos ha concedido otra vez la oportunidad de revisar unos textos de su palabra. Si nos concede otra vez la oportunidad, nos volveremos a conectar. Ay, qué bueno fue haber escuchado al hermano Oad hoy. Esa enseñanza sí estuvo buena, me encantó. Le doy gracias a Dios porque utiliza a ese siervo para llevar la palabra. ¿No te parece, hijo? Sí, mami, a mí también me gustó mucho el hermano Oad, lo que él dice acerca de la palabra. Nos manda que todo lo que nosotros conocemos de la palabra tenemos que llevarlo a la práctica. Así es, mami. Bueno, yo también, mami, yo quiero obedecer al Señor. Así es, hijo. Enrique, mira, todo lo que nosotros conocemos, lo que nos han enseñado, entonces lo ponemos lo llevamos a la práctica y el Señor le gusta, le agrada que hagamos eso. Ay, bueno, ¿y hoy qué día es? Hoy me toca el pico y cédula. Me voy, hijo, porque tengo que llegar a Justo y Bueno a hacer unas compras. Chao, hijo. Chao, mami, que te vaya bien. Ahora me gustaría practicar un himno. ¿Será el 24? Sí, lo voy a practicar. El 24, me encanta ese himno. Bendito es el Señor, enaltecido sea Dios. Bendito es el Señor, enaltecido sea Dios. Oye, Enrique. Hola, George, ¿cómo estás? Estoy practicando para mandarlo al grupo de la iglesia. Oye, pero déjame decirte algo. Dime, Cantas como una cucaracha. ¿te parece? Claro, ni se te ocurra participar. Te van a burlar. Tú no tienes voz para cantar. ¿Quién te dijo que tú cantabas? Pero yo lo hago para el Señor, a mí no me importa, yo lo hago es para Él. De todas maneras, Enrique, no seas iluso. Cantas horrible. Y si vas a participar allá, vas a hacer el ridículo. No, George, por favor. Bueno, voy a seguir cantando, a mí no me importa, tú eres muy malo, George, muy malo. Todo
me cae muy mal. Oye, Enrique, te veo como lloroso. Hola, Gloria. Sí, estoy muy triste. Estaba practicando un hermoso himno y George dice que yo canto bien feo. Ay, Enrique, cálmate, amigo, cálmate. No lo voy a hacer, no voy a cantar más. Sé que canto como una cucaracha. ¿Quién te dijo que cantabas como una cucaracha? No es así. Así es, además ni voy a volver más a esos cultos cuando comience, cuando se termine la cuarentena. De verdad que no voy a volver, no quiero a encontrarme con George. ¿Sabes una cosa, Enrique? Tú estás cargado, estás con amargura y debes perdonar. Si fuiste cuidadoso en lo que estamos aprendiendo de la palabra, el perdón es un deber de cada creyente. La palabra de Dios dice, perdonaos en amor los unos a los otros. No debes guardarle rencor a George. Pero él es muy malo, no lo soporto, de verdad no lo tolero, no. Independientemente del comportamiento de George, tu deber como creyente es perdonar. La palabra de Dios dice sobrellevar los unos las cargas de los otros. Por favor, Enrique, perdona y sé libre. Te invito a una cosa. Yo quiero agradar a mi Señor, sí lo quiero agradar. Cada día me esfuerzo más, quiero agradar a Dios. Y si tú dices que hay que perdonar, le pediré al Señor que me ayude a perdonar a George. Por supuesto, Enrique, debes perdonar y olvídate de eso. Recibe a George a pesar de él. Y además te voy a invitar a algo. ¿Qué me vas a invitar? Quiero acompañarte a cantar el himno. ¿Tú lo harías conmigo? Claro, Enrique, yo lo haría contigo. ¿Te Oh, parece? sí, estoy feliz. Le vamos a cantar al Señor. Vamos a cantar el 24. Ok. 1, 2 y 3. Bendito es el Señor, enaltecido sea Dios. Bendito es el Señor, enaltecido sea Dios. Hosana, bendita sea la roca de mi salvación. Hosana, bendita sea la roca. Bendita sea la roca de mi salvación. ¡Qué chévere! ¡Vamos a grabarlo! Con el celular de mi mami. ¡Vamos! Bueno, vamos. Oh, Gloria, estoy muy contento. Agradecido con el Señor por usarte a ti. Gracias por tus consejos, Gloria. Gracias. Con mucho gusto, Enrique. Tú eres mi amigo y siempre estaré para ti. Gracias. ¿Por qué no vamos a buscar el celular y a grabar el himno? ¡Vamos!